Alicia y La Increíble Compañía presentan Historiarte los sentidos, un podcast de historia, arte y cultura con un pelín de crítica. Historiarte es también un proyecto educativo sin ánimo de lucro cuyo fin es educar en valores a través de la cultura. Disfruten del viaje al pasado. Comencemos. El reinado de Fernando VII, de 1814 a 1833. Bienvenidas y bienvenidos un día más a Historiarte los sentidos, un podcast donde te contamos la historia de España para selectividad con una visión más amplia. Hoy queremos sorprenderte con la vida de ese rey que usaba paletón. Suponemos que el público más joven no conocerá esa cancioncilla infantil que había que cantar con todas las vocales. Cuando Fernando VII usaba paletón, cuando Fernando VII usaba paletón. Pero para los que tienen unos añitos, esto es un clásico. Si se acuerdan, nuestro primer contacto con este rey fue incluso desde la ternura, y fue con los años cuando descubrimos que se trató de uno de los peores monarcas de la historia de este país. Y que además no teníamos ni idea de lo que era el paletón. Por cierto, esto último era un tipo de chaqueta o abrigo corto muy sencillo que se usaba en España desde el siglo XVIII. Así que, ya que estamos con la infancia, haremos un recorrido por la suya, hasta que se coronó como rey de España, que de camino nos servirá de repaso de los capítulos anteriores. Nació el 14 de octubre de 1784, siendo bautizado ese mismo día con el nombre de Fernando María, seguido, como era de costumbre, de otros 23 nombres más de santos a los que mi padre, Carlos IV, profesaba especial devoción. En el momento de mi nacimiento, era el tercer hijo varón en la sucesión a la corona, así que el trono no me correspondía. De hecho, eran mis hermanos gemelos mayores, Carlos y Felipe, los que tendrían que haber gobernado. Pero como ambos murieron, me tocó el trono en suertes. Dios los tenga en su gloria. Mil ojos pusieron en él para que el niño tirara pa'lante, como los de Alicante, porque a temprana edad dio señales de ser débil y enfermizo. De ahí que sus actividades estuvieran orientadas a no exigirle un esfuerzo físico que le pudiera provocar algún accidente. Tal vez por ello nunca fue ni buen cazador ni jinete, como lo fue su padre, aunque sí un hábil jugador de billar. Por cierto, quien gobernaba cuando nació no era su padre, sino su abuelo, Carlos III, el monarca ilustrado por excelencia, que emprendió importantes reformas en la administración pública, la economía y la educación. Tal fue su interés por embellecer la capital del reino que se le adjudicó el sobrenombre de el mejor alcalde de Madrid. Y aunque quizás sea el Borbón mejor valorado hasta ahora, no olvidemos que también tuvo sus menos, como por ejemplo con el fracasado intento por recuperar Gibraltar, o el motín de Esquilache, aparentemente provocado por querer imponer un outfit antidelincuencia, o el gran error de apoyar a Estados Unidos para que se independizara sin ser consciente de que el imperio colonial español era gigante. Pero sobre todo, la gran mancha negra sobre su expediente lo tiene por la Gran Redada. El intento de exterminio del pueblo gitano, hecho que, por si no se han dado cuenta, nunca aparece en los libros de texto. En cualquier caso, a la edad de 4 años, el abuelo murió, y su padre, Carlos IV, fue coronado como rey de España. Como mandaba la tradición y los cánones de la época, creció en un ambiente cortesano bajo la supervisión de su madre, la reina María Luisa, que llegó a tener 14 hijos, la mayoría de los cuales murieron siendo niños. Durante su niñez, fue educado por preceptores que le inculcaron una sólida formación religiosa, ya que sus profes eran curas, pero progres. Emilio Laparra, historiador y principal investigador de la biografía de Fernando VII, afirma que esta educación se transmitió desde un prisma ilustrado,
puesto que los sacerdotes que dirigieron el plan de estudios del joven príncipe fueron 2 hombres cultos, viajeros e interesados en las ideas de la Ilustración. Recuerdo a mi primer tutor, el Escolapio Felipe Estío de San Miguel, quien se había formado en media Europa. Era tan buen pedagogo. El segundo, Francisco Javier Cabrera Velasco, de talante abierto y aires ilustrados. Me obligó a estudiar a partir de los 11. Historia, gramática latina, geografía, francés, filosofía, esgrima, baile y dibujo. Y por supuesto religión. Incluso creó un pequeño laboratorio para mí de ciencias experimentales, el cual visitaba asiduamente. ¡Qué buenos recuerdos! Pero, ¿y si tan pro fue su educación? ¿En qué momento vital a Fernando VII se le retorció el cuerno? Pues, como suele pasar, fueron las junteras, las malas compañías, las que envenenaron la cabeza del joven príncipe, aunque obviamente él también tuvo que poner de su parte. Así que, en este sentido, el artífice de que se echara a perder se lo debemos a otro sacerdote, Juan Escóiquiz, su profesor de historia, geografía y matemáticas y su máximo influencer. Escóiquiz fue un cortesano maniobrero y ambicioso, que supo servirse de la adulación para amedrar y ganarse la voluntad del joven Fernando. Muy probablemente se debe a su influencia la inquina que, desde muy temprana edad, el príncipe desarrolló hacia sus padres. ¿Un adolescente llevándose mal con sus padres? Imposible. Y sobre todo hacia Godoy, a quien veía como un auténtico rival que, en cualquier momento, le podía usurpar el trono. Además de Escóiquiz, había otras figuras de la corte que promovían ideas retrógradas, conspiranoicas, de permanente desconfianza y que también fueron de su corrillo, como tal vez algunos miembros de su servidumbre, formada por más de 50 personas, desde el secretario o el teniente de ayo hasta ujieres que abrían las habitaciones, empleados en la furriera, es decir, el servicio de limpieza, el sastre, el peluquero o el imprescindible cargo de mozo de retrete. Y, ya se sabe, de niños consentidillos a adultos dificilillos. Es por ello que mantuvo relaciones complejas con sus padres, Carlos IV y María Luisa de Parma, así como con Manuel Godoy, el valido de Carlos IV. De hecho, su propia madre decía de él: «Ay, no tiene el corazón de su padre, ni el mío, aunque me esté mal el decirlo». Un momento, señora. ¿Esto lo dice por Carlos IV o por su otro padre? Demos un pequeño salto para entender esta pregunta, porque se ha especulado mucho sobre la procedencia de los hijos de María Luisa, que al parecer no todos los tuvo con su esposo Carlos IV. Según el escritor José María Zabala, autor del libro Bastardos y Borbones, la dinastía de los Borbones se extinguió con la muerte de Carlos IV. Se lo explicamos. Al parecer, María Luisa, viendo que se iba al otro mundo con mucho cargo de conciencia por todos sus actos en vida, decidió confesarse con el fraile agustino Juan de Almaraz para poner el contador a cero y, quién sabe, seguir viviendo como una reina, pero esta vez en el cielo. El caso es que le dijo que de los 14 hijos que tuvo, ninguno los tuvo con el rey. Además, María Luisa se sintió tan agradecida con Fray Juan por su consuelo espiritual que en su testamento le donó 4.000 reales y cuando éste fue a reclamarlos... ¿Pero qué se ha creído semejante mamarracho? Pues no, que me ha dicho que si no le doy la donación que le hizo mi madre va a divulgar su confesión premortis. Menudo montón de calumnias e infamias. Que arda en el infierno por sugerir que ninguno de mis 13 hermanos somos hijos de mi padre. ¡Que muera ese bastardo ponzoñoso! Bueno, espera un momento. Ahora que lo estoy pensando mejor. Que sufra. Sí, que sufra encarcelado en el castillo de Peñíscola. Y que allí se pudra como lo que es una víbora ambiciosa y mentirosa. A pesar de todo, Almaraz,
Como era un hombre de recursos y creía en el sacramento del perdón, violó el secreto de confesión y lo dejó todo por escrito, por si las moscas. El documento de su confesión se encuentra en el Archivo General del Ministerio de Justicia. ¿Sería cierto lo que contó el fraile o se lo inventó? Solo el ADN podría corroborar hechos así. ¿Les interesaría a los Borbones hacer dicha comprobación? Ahí lo dejamos. Lo cierto es que la cosa empezó a caldearse en palacio siendo él un quinceañero, cuando en 1799 Napoleón dio un golpe de estado en Francia poniendo fin a su revolución más famosa. Esta revolución, a su vez, había acabado con el antiguo régimen, que era el sistema político, económico y social imperante, aún en la mayor parte de Europa, con la excepción de Reino Unido y de Países Bajos. Bien es cierto que este modelo, a lo largo del siglo XVIII, comenzó a sufrir una paulatina evolución en todos sus pilares, desembocando en la definitiva transformación que significó la Revolución Francesa. Un cambio que, pese a los intentos para abortarlo, no tuvo marcha atrás. Sin duda, en muy pocos años hubo un antes y un después. Y es precisamente en este periodo de plena vorágine cuando le toca vivir a nuestro protagonista. Antes incluso de su llegada a este mundo, como ya hemos señalado, el antiguo régimen y sus principios comenzaron a cuestionarse, cada vez con mayor insistencia y mejores argumentaciones. Así pues, las ideas ilustradas habían logrado que la monarquía absoluta, en muchos países, evolucionara hacia el despotismo ilustrado, con su famoso lema, todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, introducir algunas reformillas en la administración y motivar la educación sin cuestionar el poder absoluto, tratando al pueblo como eternos menores de edad. Asimismo, la Ilustración también comenzó a cambiar los planteamientos económicos, haciendo que surgiera un mayor interés por la productividad de la tierra, los intercambios comerciales, la economía monetaria y, en definitiva, por la evolución del proceso productivo, pasando este del método artesanal a otro mecanizado. Porque, abran sus oídos, estaban haciendo la otra gran revolución del siglo y de la humanidad, la famosísima Revolución Industrial. Y esta no podía despegar si no se cortaban los lazos con el antiguo régimen. Por otro lado, la sociedad estamental tenía los días contados. Lentamente fue desapareciendo para dar paso a una sociedad que, aunque siguió estando dividida en grupos bien diferenciados, distinguía a sus miembros en razón de su dinerito y no de sus orígenes familiares. ¡Ay, qué maravilla! Porque de repente el individuo no estaba condenado a vivir toda su vida en el mismo grupo social, sino que, según muchas circunstancias, podía ascender o descender socialmente con relativa fluidez. A Godoy le pasó lo mismo, pero en su caso el amor y la conveniencia fueron la catapulta. El caso es que en 1808, año en que se invadió España, Fernando ya tenía 24 añitos. Y Napoleón solo le faltaba bloquear a Inglaterra y ahogarla económicamente para convertirse en el dueño de Europa. Pero para ello debía conquistar Portugal, el fiel aliado de Gran Bretaña. Es aquí cuando aparece el papel de España y de su principal ministro, Godoy, quien, como tantos amantísimos patriotas, también hoy, a la hora de elegir entre sus personales beneficios y los de la patria, lo tuvo clarísimo y barrió para su puerta. De este idilio salió el Tratado de Fontainebleau, en 1807, entre Napoleón y Godoy, por el que, oficialmente, España permitiría el paso por su territorio a las tropas napoleónicas, el mejor e invicto ejército europeo. Sin embargo, en las cláusulas secretas del mismo, se acordaba que el príncipe de la paz, Manuel Godoy, por abrir las puertas de España, se quedaría con toda la parte sur del país lusitano, es decir, el Algarve. Pero Napoleón tenía, además, otro plan.
Parte de sus tropas nunca llegarían a pisar Portugal, puesto que su misión era conquistar sin esfuerzo el reino de Carlos IV. Parece mentira que los reyes no se enteraran de nada, pero el pueblo sí, que empezó a ver con extrañeza cómo muchas tropas francesas iban remoloneando en su paso hacia Portugal para desviarse de su supuesto destino a otras ciudades españolas. Finalmente, ante esta situación, el pueblo tomó la iniciativa y comenzó a defenderse ante lo que, objetivamente, era una invasión por parte de una potencia extranjera. Pero antes de estallar la guerra, ocurrió el motín de Aranjuez, en marzo de 1808, hecho que provocó la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII. El que los reyes no hubieran reaccionado a tiempo, unido a la imagen de incompetente y aprovechado de Godoy, hizo que el pueblo estallara en contra de sus majestades y de Napoleón, viendo en el príncipe heredero la única persona cabal en todo este desastre. Entonces, a través de un complejo juego de intrigas y presiones, el emperador forzó la abdicación de Fernando VII en su favor durante las abdicaciones de Bayona en mayo de 1808, lo que marcó el inicio de la ocupación francesa y el comienzo de la Guerra de la Independencia. En Bayona, el 5 de mayo de 1808, se produjo un acuerdo por el que nos obligaron tanto a mi padre como a mí mismo a renunciar al trono. Entonces, Napoleón proclamó a su hermano José Bonaparte como rey de España, lo que significó el comienzo de la ocupación francesa. ¡Qué poco había durado la corona en mis manos! Paciencia, ya la recuperaría. Para otros historiadores, como Emilio Laparra, los Borbones no estuvieron a la altura para hacer frente a las presiones y a las amenazas de Napoleón, incluso por la propia correspondencia epistolar entre Fernando VII y el emperador francés. Se demuestra que el rey español, desde los inicios de su reinado, mostró una actitud de plena entrega y servidumbre a las decisiones del francés. De hecho, se sabe que ante la muerte de su primera esposa, Fernando quiso casarse con una Bonaparte. Tal vez la auténtica razón de las renuncias a la corona del padre y del hijo fue mucho más terrenal y mucho menos política. Puede explicarse en los 30 millones de reales en cómodos plazos mensuales y en el par de palacios franceses que Napoleón ofreció a Carlos IV y a su familia, así como en la hacienda, la pensión de 500.000 francos y la renta de 600.000 francos que ofreció a Fernando VII. Visto así, el exilio bien valía una renuncia al trono. Lo que está claro es que todos los miembros de la familia real se comportaron de forma cobarde y mostraron una absoluta falta de responsabilidad durante el secuestro en Bayona. Muestras de la personalidad y sufrimiento de Fernando VII durante el conflicto, mientras su pueblo intenta defender su cortijo de los invasores, son sus continuas cartas a Napoleón en las que le pide entroncar con los Bonaparte a través del matrimonio con una de sus hermanas, o le felicita por vencer a los españoles. Ni muy admirado, señor. Enhorabuena por las victorias con las que la Providencia corona de nuevo a vuestra augusta majestad imperial y real. ¿Se puede caer más bajo? Incluso se chiva al emperador de las intenciones que le proponen a algunos para que se fugue de Valensay. De nuevo sus palabras muestran su servil peloteo. Yo me creo digno de esta adopción, que sería verdaderamente la felicidad de mi vida. Dado mi amor y mi perfecta adhesión a la sagrada persona de su majestad imperial real, y mi sumisión y entera obediencia a sus pensamientos y a sus órdenes. Dicen que Napoleón, ya derrotado y en el exilio de la isla de Santa Elena, se lamentaba de haber retenido a Fernando VII. Mon Dieu, si hubiese sabido que Fernando era tan tonto, le habría dejado libre. Así los españoles habrían luchado por la causa de la libertad.
Lo que ignoraba también el general francés era la mentalidad del pueblo español. Mientras tanto, durante esos años en la península se luchaba por mantener intacto el trono de Fernando y, de paso, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, hacerle una reforma a la casa para que cuando volviera el inquilino no la reconociera. En este caso, la Junta Central Suprema, que había convocado a las Cortes, se le asignó como cometido aprobar la costosa Constitución de 1812. Un documento avanzadísimo para su época, en el reconocimiento de derechos y libertades, en el que desaparecía el antiguo régimen y todo lo que oliera a estamentos y privilegios. Un bombazo único, no solo en España, sino también en el mundo. Pero como detrás de cada avance siempre hay un retroceso, una vez acabada la guerra, las Cortes se trasladaron a Madrid y empezaron los festejos para recibir al deseado. De acuerdo con la recién estrenada Constitución, el rey, para ser coronado, debía jurar a la amadísima Pepa. Vamos, un trámite sin importancia. Así que estaban todos locos de contentos porque el símbolo de los 6 años de resistencia llegaba a su punto culminante. Además, el pueblo tenía expectativas de cambio y mejoras tras una etapa tan especialmente penosa. Y sí, cambios hubo, pero no como se los esperaban. Entonces, Fernando VII llegó a España feliz y contento, pero de morros por las reformas liberales. Entró por Cataluña con la boca cerrada. Después siguió hacia Zaragoza y de allí a Valencia. Fue en esta ciudad donde recibió el Manifiesto de los Persas, un escrito hecho por 69 diputados pelotas instandole a implantar el antiguo régimen para recuperar sus privilegios y, por tanto, la monarquía absoluta. Ahora sí que iba a empezar a hablar. Era costumbre en los antiguos persas pasar 5 días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a valorar más la estabilidad y fidelidad que proporcionaría su nuevo sucesor. Sin embargo, España no necesitaba un ensayo similar durante los 6 años de su cautiverio para demostrar su lealtad hacia su majestad. El verdadero deseo que debemos tener es el de corregir lo que se hizo en Cádiz. Para ello, se propone convocar nuevas Cortes con la solemnidad y el procedimiento tradicional de las antiguas, suspendiendo los efectos de la Constitución y los decretos aprobados en Cádiz. Además, se sugiere que estas nuevas Cortes evalúen y declaren la invalidez de lo aprobado previamente. A su vez, el monarca también recibía en Valencia el apoyo del general Francisco Javier Elío, que luego se pasaría a los carlistas. Ya no había dudas. La leche se había cortado y el golpe de Estado estaba al caer. Así que en Valencia, el 4 de mayo de 1814, Fernando hizo una proclama en la que se despachó a gusto, restaurando el poder absoluto y aboliendo toda la legislación de las Cortes de Cádiz. ¿Qué gobernante quiere que su pueblo prospere a través de la igualdad y las libertades? Nos preguntamos. La perfidia de Bonaparte, de cuyos crueles efectos padecí, me obligó en Bayona a cometer un atroz atentado. Allí fui privado de mi libertad y trasladado a un palacio que sirvió de decorosa prisión, casi por espacio de 6 años. Ni rastro de la ostentosa pensión ni de la vida de lujos y derroches disfrutados en Valensay. Así pues, quedó todo a disposición de las Cortes, las cuales me despojaron de mi soberanía, atribuyéndosela a la nación para apropiárselas ellos mismos y dar una constitución que ellos sancionaron y publicaron en 1812. ¡Todo sin mi consentimiento! Este primer atentado contra las prerrogativas del trono fue la base de los muchos que a este siguieron.
donde se sancionaron no leyes de una monarquía moderada, sino las de un aberrante gobierno popular. Ningún agradecimiento a la sangre derramada en su nombre mientras él brindaba ante las derrotas de su pueblo. Sin embargo, pasado mi cautiverio, entré dichosamente en mi reino y fui adquiriendo fiel noticia y conocimiento de lo acontecido en mi ausencia. Es por tanto, pueblo mío, que yo os juro y prometo a vosotros, verdaderos y leales españoles que habéis sufrido, que no quedaréis defraudados en vuestros nobles empeños. Por eso, declaro que mi real ánimo es no solamente no jurar ni acceder a dicha Constitución, ni a decreto alguno de las Cortes Generales, sino el de declarar aquella Constitución y aquellos decretos nulos, y de ningún valor ni efecto. Como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo. En consecuencia, se suspende la obligación a mi pueblo y a los súbditos de cualquier clase y condición a cumplir dichas leyes. Y el que ose sostenerlos atentaría contra las prerrogativas de mi soberanía. Por tanto, declaro reo de lesa majestad a quien osara intentar restablecer el liberalismo, y como tal, se le imponga la pena de vida. Yo, el rey. Estupendo. Tanto esfuerzo para nada. Quedaba oficialmente inaugurada la primera etapa de gobierno de Fernando VII, el llamado sexenio absolutista, de 1814 a 1820. No culpemos de todo a nuestro protagonista. La ignorancia en que el antiguo régimen tenía a la mayoría del pueblo también tiene parte de responsabilidad. ¿Cómo entender, si no, a esos súbditos desenganchando los caballos y al grito famoso de «¡Vivan las cadenas!» para tirar ellos mismos de la carroza en la que iba el monarca para que éste hiciera su entrada triunfal en Madrid? Sin embargo, deben tener en cuenta que Fernando no fue el único cortarrollos que quiso restablecer el antiguo régimen. Esto fue un movimiento generalizado que se dio en toda Europa y que se conoció con el nombre de la Restauración. Tener un sistema que había durado cientos de años, en el que se privilegiaba un 5% de la población, no era fácil de quitar de golpe y porrazo. Por eso, el emperador de Austria, padre de la ejecutada María Antonieta, decidió encargarle a su canciller la convocatoria de un congreso en Viena, al cual asistirían todos los monarcas europeos que habían sufrido a Napoleón y sus ideas revolucionarias, y de camino ponerse de acuerdo en cómo se iban a mantener otra vez en la cresta de la ola. Trono y altar era su lema, y por supuesto, Fernandito asistió. Pero como parte del pueblo llano, pero sobre todo ese grupillo de marisabidillos de la burguesía, no pasaron por el aro y siguieron protestando, se decidió crear un ejército llamado la Santa Alianza, para aplastar posibles revueltas y meterlos en cintura. Algo así como la madre de la OTAN. Como se pueden imaginar, el liberalismo y las ideas revolucionarias habían pegado tan fuerte que al final actuaron como carcoma de los cimientos de la Restauración. Por tanto, en diversas oleadas, los liberales barrieron a los absolutistas hasta que, definitivamente, el antiguo régimen se borró de Europa en 1848. Solo hubo un país que se resistió a la modernidad, motivo por el cual sus reyes también fueron ejecutados en 1918. ¿Adivinan cuál? Muy bien, Rusia. Bueno, tras el golpe de estado de Fernando, vino la represión política. Fueron detenidos y juzgados liberales y afrancesados, acusados respectivamente de conspiración contra el rey y de traición. Otros muchos salieron por patas, logrando abandonar el país,
protagonizando así el primer exilio de la España contemporánea. Nuestro querido Goya fue uno de ellos, aunque no se marchó en ese momento. De hecho, para borrar su pasado afrancesado y ser aceptado por Fernando, al que conocía desde niño, hizo las obras de La carga de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo, para congraciarse con el rey. Pero luego se hartó, y aunque ya no podía oír las tonterías de los absolutistas, cogió las maletas y dijo: «¡Hala! ¡Ahí os quedáis!». Es por esto que murió en Burdeos y no en su amada España. En cuanto a la labor de los gobiernos de Fernando VII, hay que decir que fue desastroso. La hacienda estaba prácticamente en bancarrota, los pagos de los intereses de la deuda estatal no se cumplían y la guerra en América, de la que hablaremos después, se llevaba los pocos ingresos que había. A pesar de todo, la represión política no detuvo la acción de los sectores liberales. Por eso se dedicaron a conspirar, siendo el mejor marco para ello las logias masónicas, muy difundidas en el ejército, y serán los pronunciamientos o golpes militares las herramientas más adecuadas para acabar con el absolutismo. Por ejemplo, de 1814 a 1819 hubo varios pronunciamientos, como los de Francisco Espoz y Mina en Pamplona, Juan Díaz Porlier en La Coruña, Luis de Lacy en Barcelona. Pero todos fracasaron al no contar con el suficiente apoyo. Por cierto, las esposas y viudas de todos estos señores continuaron con la lucha y fueron perseguidas por ello. En 1820, en cambio, el teniente coronel Rafael Riego tocó diana y lo consiguió. Todo empezó cuando las tropas españolas acantonadas en Cabezas de San Juan, Sevilla, esperaban para ser enviadas a América, para evitar la independencia de las colonias. Parece ser que los barcos donde iban a viajar tenían menos estabilidad que un cayuco y obviamente nadie quería morir ahogado. De modo que Riego, aprovechando el cabreo de los soldados, se vino arriba y sublevó a las tropas, consiguiendo que otras tantas se unieran a ellos. A Fernando esto se le fue de las manos y como ya tenía experiencia en aparentar lo que no era, para evitar que lo destronasen o algo peor, que lo ejecutasen, firmó de buen agrado todo lo que le pusieron por delante. Así fue como aceptó con impostada alegría la Constitución de 1812. Mientras yo meditaba maduramente, guiado por el interés propio de mi corazón paternal, sobre las modificaciones que nuestro sistema fundamental requería, para adaptarse mejor al carácter nacional y a la situación actual, me habéis expresado vuestro deseo de que se restableciera la Constitución promulgada en Cádiz en 1812, en medio de este estruendo de las armas enemigas. He jurado esta Constitución por la cual suspirabais y seré siempre su más firme apoyo. Marchemos francamente, y yo el primero, por la senda constitucional. ¡Claro que sí! Y Riego y los suyos se lo creyeron a pie juntilla, sin prever que mientras Fernando juraba fidelidad, estaba mandando mensajes de SOS a la Santa Alianza para echar a los liberales. En cualquier caso, no vinieron corriendo. Los liberales, por tanto, gobernaron durante 3 años bajo la atenta mirada de Fernando, en lo que fue su segunda etapa de gobierno, el llamado Trienio Liberal, de 1820 a 1823. ¡Válgame Dios! Tragar con semejante infamia y encima de todo poner buena cara a esa sarta de sandeces. ¡Es ridículo! Ahora las Cortes ha querido continuar con el legado reformista de Cádiz y han hecho abominables mordeduras como suprimir los mayorazgos, abolir los señoríos jurisdiccionales y territoriales y sustituir la palabra señor por la de propietario. ¡Dios, qué horror! Desamortizar conventos y eliminar ya de una vez la amadísima y venerada Inquisición. Y por si fuera poco, han restablecido la Milicia Nacional para defender la Constitución. ¡Esto es horrible! Seguid.
que ya os pondré en vuestro sitio, detestables liberales. Pero claro, no todo era del color rosa, y aunque estaban en el poder, empezaron los rocecillos entre los propios liberales. Por un lado estaban los más moderaditos, ya entrados en años y que habían estado en Cádiz. Estos serían conocidos como doceañistas, iban con pies de plomo y las reformas se las tomaban con cautela. Frente a ellos estaban los más exaltados o radicales, conocidos como veinteañistas, que eran jovenzuelos que querían una aplicación estricta de la Constitución, reduciendo, si cabe, los poderes del rey a los meramente ejecutivos. A todo esto, el régimen constitucional avanzaba con grandes dificultades. Tenía la oposición de las potencias absolutistas de Europa, las reacciones antiliberales del campesinado, los problemas de la hacienda llena de deudas y los enfrentamientos con la Iglesia. Así que, como es lógico, hubo muchas intentonas absolutistas para recuperar el poder. El primer zarpazo al gobierno liberal se lo dieron el 7 de julio de 1822, en Madrid, cuando un golpe militar pudo acabar con ellos. Detrás de él estaba el rey, por supuesto. Pero como estaba la milicia nacional y había también civiles armados, no tuvo más consecuencias que la caída del gobierno del liberal moderado Martínez de la Rosa. Así que para sustituirlo vino otro gobierno radical presidido por el general Evaristo San Miguel. A pesar de los intentos de sublevación absolutistas, parecía que no le echaban cuentas a Fernando ni le leían la cartilla. Estaban convencidos de que su juramento era solemne, mientras que para él era papel mojado. Así que finalmente, aunque avisos hubo muchos, el lobo se comió a Pedro. Y en abril de 1823, la Santa Alianza mandó al ejército francés de los 100.000 hijos de San Luis, dirigido por el duque de Angulema. Eso sí que fue una entrada triunfal. Recorrió la península sin apenas oposición y llegó hasta Cádiz para liberar a Fernando, que estaba de nuevo cautivo allí intentando que no maniobrara más de la cuenta. Es curioso que un ejército francés le quitara su reino en 1808 y otro se lo devolviera en 1820. La de vueltas que daba la vida. En consecuencia, en cuanto Fernando cogió la corona de nuevo, soltó toda la rabia que llevaba dentro, más los sapos y culebras que tuvo que tragarse durante esos 3 años. Y dijo: ¿ah, sí? Pues ahora os vais a enterar. Y digo que sí se enteraron. Daba comienzo de esta manera su tercera y última etapa de gobierno, la década ominosa, de 1823 a 1833. Por cierto, por si no lo saben, ominoso significa abominable. Como Fernando era muy religioso y el sacramento del perdón lo tenía muy interiorizado, comenzó esta nueva etapa con una violenta represión. El terror blanco lo llamaron, porque ese color se asoció a los absolutistas, mientras que el negro a los liberales. De hecho, los llamaban coloquialmente negros, sobre todo en los círculos carlistas. Como se pueden imaginar, Riego fue ejecutado, pero no fue el único. Detrás de él fueron muchos y muchas. Mientras tanto, a instancia del rey se crearon comisiones militares para procesar a los que desempeñaron puestos en el trienio, lo que implicó ejecutar a cientos de personas. Además, se organizaron juntas de purificación, encargadas de depurar la administración de empleados y profesores de tendencia liberal. Pero mira tú por dónde, también comenzaron a haber rocecillos entre los absolutistas. Por un lado estaban los más extremistas, que acabarían en las filas carlistas y que no querían hacer ni media concesión. Y por otro lado estaban los absolutistas más suabones, que veían que si no se daba un poco el brazo a torcer, sería imposible mantener el antiguo régimen.
Ahí Fernando fue listo y para equilibrar la balanza llamó a Luis López Ballesteros, ministro de Hacienda, para introducir una reforma presupuestaria y fiscal un poco más flexible. Bueno, más que listo es que la Santa Alianza le aconsejaba que no fuera tan vengativo, porque le podía salir rana a la larga. El caso es que todo volvía a ser un caos porque nadie estaba contento. Así que, por un lado, había que sofocar las insurrecciones ultrarrealistas aglutinadas en torno al hermano del rey, Carlos María Isidro, y que ya se estaba frotando las manos, porque su hermano, después de 3 matrimonios fallidos, seguía sin descendientes. Y por otro lado, se debían sofocar también los levantamientos liberales, que a pesar de las ejecuciones, no perdían la fe. El más sonado fue el protagonizado por un grupo dirigido por José María Torrijos, que finalizó con su fusilamiento y el de los 49 hombres detenidos con él en diciembre de 1831. Hay un cuadro maravilloso de Antonio Gisbert que retrata ese momento dentro de la corriente del romanticismo y que en la actualidad se exhibe en el Museo del Prado. Pero como somos granadinas, en esa misma fecha tampoco podemos olvidar otra joyita pictórica de Juan Antonio Vera, que tiene como protagonista a nuestra paisana, Mariana Pineda, momentos antes de su ejecución. Mariana era un bombón de viuda de 20 y pocos años y le caía bien a todo el mundo. Bueno, a casi todos. La chica fue ejecutada por bordar una bandera con el lema liberal: igualdad, libertad y ley. Y también por su supuesta implicación en actividades conspirativas contra el régimen absolutista de Fernando VII. De este modo, y sin pretenderlo, se convirtió en el símbolo de la lucha por la libertad en España. Quizá por ello, otro paisano nuestro que también tuvo problemas con la libertad, Federico García Lorca, le dedicó una preciosísima obra de teatro. ¡Libertad! ¡Libertad! Yo quiero, patria mía, morirme fiel a una idea de clara valentía. No quiero sombra extraña sobre mi frente tranquila. Que venga el verdugo pronto con su vestidura limpia. No quiero enturbiar mi ojo con lágrimas enemigas. Pero lo más importante en esta última etapa de gobierno de Fernando era la cuestión sucesoria. Muerta su tercera esposa, de ella hablaremos más adelante, el amor llamó a su puerta y se ilusionó con un nuevo matrimonio concertado. Esta vez con su joven sobrina, María Cristina de Borbón y 2 Sicilias. Hablemos ahora de médicos. Fernando de salud no estaba muy bien, ni siquiera rozaba la condición de fofisano, ya que desde muy joven fue obeso, glotón y alopécico. Chicos, de esto último nadie se muere. Ay, la edad no perdona, ni siquiera los de mi condición. Poco a poco fui perdiendo la salud y mi decaimiento físico hacia 1829 ya era evidente, a lo que se unieron 2 percances que tuve. El primero fue un accidente en el carruaje con el que rompí el vidrio delantero de un cabezazo. ¡Horrible! Pues a partir de aquel momento giraba el cuello con mucha dificultad. El otro vino mientras rezaba junto a mi hermano Carlos María en el Escorial. Me contaron que me desmayé y que sufrí espasmos. La arteriosclerosis llamaba a su puerta y con 45 años Fernando estaba hecho una pena. Además, era un empedernido fumador de puros y tenía serios problemas para caminar, también provocados por la gota. A pesar de todo, el hombre cumplió y dejó embarazada a su santa esposa. ¡Yujú! Fiesta en palacio y enfado en casa de su hermano, que veía que se le escapaba el trono de las manos. ¿Qué sería? ¿Un niño o una niña? Bueno, todavía había esperanzas para Carlos María, porque si era niña, no podía gobernar.
Pero Fernando estaba tan ilusionado con su futuro polluelo que incluso le dio igual que fuera niña, así que abolió la ley que prohibía gobernar a las mujeres, la ley sálica, y promulgó la pragmática sanción, para darles permiso para que lo hicieran. Todo esto antes de saber el sexo del bebé. Entonces, los partidarios de Don Carlos, el cuñado de Cristina, también llamados apostólicos o carlistas, en septiembre de 1832 protagonizaron los llamados sucesos de la Granja. Una conjura que obligó a un Fernando VII gravemente enfermo a reimplantar la ley sálica. Fernando pensó que de esta no salía vivo y cedió a la presión, pero como llegó a recuperarse, volvió a derogar la citada ley y el propio Don Carlos tuvo que abandonar la corte. Así que su enfadadísimo hermano se marchó a Portugal, donde declaró que no reconocía a su sobrina Isabelita como legítima heredera. Finalmente, el 29 de septiembre de 1833, fallecía Fernando VII de una peritonitis en el Palacio Real de Madrid, no sin antes volverla a liar. ¿Qué hizo esta vez? Mi muy querida y santa esposa, me queda poco tiempo de vida. Por eso hay que estar preparados. He pensado que tenemos que tragarnos el orgullo y aliarnos con ese montón de malnacidos que son los liberales. Seguros que ellos ya hasta se alegran, porque por fin dejarán de estar perseguidos. Haremos lo que sea necesario para que Isabelita gobierne. Te encargarás tú de todo, amada mía. Pues sí, María Cristina lo hizo, y fue la encargada de mantener el fuerte despejado, iniciando así su primer periodo de regencia. Por desgracia, la nota triste es que de nuevo la sombra de la guerra se extendía entre los españoles. 3 guerras civiles habría que sumar, más cientos de altercados y pronunciamientos que cerrarían un siglo XIX lleno de luchas fratricidas, sin contar con las otras guerras que habíamos dejado aparcadas. Se trata de la independencia de las colonias americanas. ¿Pero es que había algún motivo por el cual quisieran independizarse? Pues muchos. ¿Por dónde empezamos? En primer lugar, a ellos también les gustaron las ideas ilustradas y además se sentían ciudadanos de segunda, porque los mejores puestos se los llevaban los que acababan de llegar a la península y no los del terruño, los llamados criollos, que eran los hijos de los españoles nacidos en América. Bueno, del terruño tampoco eran. Los que sí lo eran los nativos indígenas, pero como la sociedad colonial era racista y pigmentocrática, es decir, ordenada por colores, la comunidad indígena y esclava no contaban para nada, salvo para mantenerlos a todos con su trabajo, claro. Pero lo que precipitó las cosas fue precisamente el vacío de poder que dejó la invasión napoleónica. Y es que con los franceses en casa, las colonias quedaron olvidadas de la mano de Dios, y fue precisamente la burguesía criolla quien asumió el poder y la lucha contra Napoleón. De modo que cuando volvió Fernando y quiso anular todas sus conquistas, los colonos pensaron: ¡qué ingrato! Si lo sabemos, no luchamos en tu nombre. Mejor solos que mal acompañados. Por eso empezó la otra guerra de independencia. Además, España había cometido otro error garrafal al apoyar a las 13 colonias, futuros Estados Unidos, para librarse de Inglaterra. ¡Ups! Sin querer, se había abierto la caja de Pandora. De esta forma nació el proceso de independencia de las colonias americanas, que se dio en 2 fases. Ese recuerdo me hierve la sangre. ¡Necios! ¡Menuda falta de lealtad! Traicionar así a la madre patria y a su rey. ¡Criollos detestables! Recuerdo que la primera oleada de independencia vino a mi regreso en 1814.
y la segunda poco antes del nacimiento de mis hijas en 1824. De mis 4 virreinatos, los de reciente creación fueron los que antes se independizaron, los de Nueva Granada y Río de la Plata. Pero más me dolieron que se marcharan los más antiguos y fructíferos, los de Nueva España y Perú. ¿Por qué lo hicisteis? Con nosotros conocisteis la civilización y a nuestro Señor Jesucristo. Es que no tenéis palabra ni convicción. Violar así la tradición es imperdonable. En consecuencia, las campañas de José de San Martín posibilitaron la independencia de Argentina en 1816. Después, San Martín atravesó los Andes, derrotó a los españoles en Chacabuco y propició la independencia de Chile en 1818. También las campañas de Simón Bolívar en el norte acabaron con los triunfos en Boyacá y Carabobo, que permitieron la independencia de Ecuador, Venezuela y Colombia. Por otro lado, en México, el movimiento liderado por Agustín de Iturbide triunfó en 1822. La emancipación del Virreinato del Perú fue la última en consumarse. Finalmente, Antonio José de Sucre, en la batalla de Ayacucho en 1824, derrotó al último ejército español, al mando del virrey La Serna, lo que originó la independencia de Perú y Charcas, actual Bolivia, en honor a Simón Bolívar. Pero, ¿volaron todos los hijos de casa? No, algunos se quedaron unos años más. Cuba y Puerto Rico, Filipinas, las Marianas y otros archipiélagos estuvieron con la madre patria hasta 1898. Pero eso se lo contaremos en otro episodio. De esta forma se cerró un gobierno marcado por las ejecuciones, la represión, la vuelta al pasado, la pérdida de territorios, las guerras civiles y un agujero en la hacienda del tamaño de Rusia. Sin duda, el currículum de Fernando VII fue todo un icono del mal gobierno que traería profundas consecuencias posteriores. Por nuestra parte, eso es todo por hoy. Pero si piensan que hemos terminado con el rey deseado, felón y ominoso, es que no nos conocen. En el siguiente episodio les hablaremos de las esposas de Fernando y del otro 50%. Disfruten del día y hasta la próxima. En este podcast participan alumnado y profesorado de todas las ramas de la educación y profesionales de otros sectores que, al igual que nosotras, trabajan para crear un mundo mejor. Historiarte los sentidos ha sido realizado en Radio Padul y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Granada, Órgiva y Padul, Diputación de Granada, ASAD, Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y Patricia Bueso, abogada de la firma Cultulab. Si quieres saber quiénes son Capitana García y la increíble compañía, puedes visitar nuestra página en www.historiartelosentidos.com. Aquí encontrarás recursos didácticos de cada episodio. También nos puedes seguir en Spotify, iVoox, Instagram, YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos en el próximo capítulo. Mientras tanto, a disfrutar.